soñé con la tierra de gloria y resplandecía tan real. Y cuando yo entré y miré, dije: santo, santo, santo. Un ángel vino hasta mí y me llevó de mansión en mansión. Yo pude ver los santos allí. Oh, les dije: quiero ver a Cristo, pues Él por mí su vida dio. Santo, santo, santo. Me vi cantándole gloria. Dije: al Hijo de Dios. Dije: gloria al Hijo de Dios. Cuando las puertas se abrieron, yo vi a todos aquellos que más amo. Canté feliz. Yo caminé por las calles de oro. Es tanto, no puedo contar. Al ver a Abraham, Jacob, a Isaac, hablé con Juan y a Marcos le dije: oh, escúchame, quiero ver a Cristo, pues Él es quien murió por mí. Oh, postrado le dije: santo,
Hijo de Dios. Dije gloria al Hijo de Dios. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Yo quisiera hacer algunas preguntas quizá antes de comenzar. ¿Ya saludó al hermano que está al lado suyo? Porque yo como desde aquí los veo muy serios, de pronto es que esté muy serio con el hermano que está al lado. Saludémoslo nuevamente si no lo hemos saludado. Regalémosle esa sonrisa que siempre necesitamos y que nunca sobra. Dios les bendiga en esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea por todo lo que nos da, por cada una de esas alabanzas que se han elevado en esta mañana. Quiero saludar también a aquellas personas que no están en este momento aquí en nuestra iglesia, dentro del templo, pero que gracias a la tecnología se conectan con nosotros y de pronto allí en su casa, frente al computador, gracias a la transmisión nos están viendo. Dios les bendiga y les fortalezca también en esta mañana. Y en esta mañana quiero hacer algo un poquito atrevido, diría yo. La verdad nunca lo he hecho. Especialmente a los niños bautizados y menores de 10 años, diría yo. Yo quiero desafiarles en esta mañana a hacer algo diferente si de pronto hasta el momento usted, querido jovencito, no lo ha hecho. Especialmente si está al lado de su padre, puede tener la ayuda de él. Si trajo hoy su Biblia, querido niño, que ya estás bautizado, que tienes menos de 10 años, yo te quiero desafiar para que hoy abras tu Biblia cada vez que demos un versículo y lo puedas leer. Al final del tema te vas a dar cuenta por qué. Querido joven y querido hermano también, desconectémonos en este momento de cualquier pensamiento, preocupación o conversación que quizá querramos tener con nuestro hermano que esté a nuestro lado y aprovechemos de la mejor manera estos minutos y que el Señor pueda bendecirnos y guiarnos. Yo quisiera preguntar, ¿qué harías tú si alguien hoy te dijera: te tengo un regalo, ten estos 50,000 millones de pesos? Por aquí yo vi que Laura Daniela y María Paula hicieron como una cara de felicidad. No tenemos el tiempo para preguntarle a cada uno, pero alguna vez alguien respondió: pues a ver, yo daría el diezmo, la ofrenda y de pronto dedicaría otra parte para ayudar a las personas en la iglesia y otra parte lo destinaría también para actividades que pueda tener la iglesia. Y bueno, tantas cosas se nos pueden venir a la mente. Y aquella persona que dio esta respuesta, quien le había preguntado, luego le hizo otra pregunta: ¿y por qué no haces lo que me acabas de decir con lo poco que tienes en este momento y lo poco que recibes? ¿Por qué tenemos que esperar a que sean 50,000 millones de pesos? Para aquellos que están tomando de quizá nota en esta mañana y para todos, el título de nuestro tema en esta mañana es Los secretos de la verdadera riqueza. Y hemos dividido en dos partes este tema. En la primera de ellas vamos a ver 5 principios para administrar los bienes materiales. Y en la segunda parte vamos a ver también en 5 ideas por qué es importante el dinero en la vida de nosotros como creyentes. ¿Está bien? Vamos a desarrollar entonces la primera parte, 5 principios para administrar los bienes materiales. Y como dijimos, vamos a utilizar nuestra Biblia. Yo quiero decirles que el primer principio: Dios es el dueño de todas las cosas. Todo le pertenece a Dios. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Rápidamente busquemos
Génesis 1:1. Si usted no lo encuentra, yo creo que es porque no lo quiere buscar, porque lo sabe de memoria. Así es que allí donde está usted, abra su Biblia, prenda su celular para que busque allí en su Biblia, el dispositivo que usted tenga, donde tenga su Biblia. Querido niño, querido joven, busquemos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el dueño de todas las cosas. También lo podemos comprobar si buscamos en el Salmo 24 y el versículo 1. Allí podemos leer también, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De Jehová es qué? Es todo, es toda la plenitud. Ahora, si nosotros leemos el Salmo 95 y el versículo 5, podemos leer lo siguiente, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. De Jehová no solo son los cielos, de Jehová no solo es la tierra, de Jehová también es el mar. ¿Por qué razón? Porque él lo hizo. Podemos leer también allí mismo en el libro de los Salmos, el capítulo 50, los versículos 10 al 12, y vamos a encontrar lo siguiente. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves en los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. La plenitud de todo lo creado es ¿de quién? Es de Dios. Es el primer principio. Dios es el dueño de todas las cosas. Aún dice las bestias que están en el campo, aún los árboles, todo lo creado. ¿De quién es el oro y la plata? Ageo 2:8, ¿qué dice? Mío es la plata, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y de quién es mi cuerpo? ¿Será que es mío? ¿Se han escuchado ustedes, o de pronto alguna vez nosotros mismos sabemos decir, es que con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera? ¿Será que algo en la Biblia me dice que el cuerpo a quién le pertenece? Vayamos rápidamente allí al Nuevo Testamento, el libro de Primera de Corintios y el capítulo 6. Primera de Corintios 6. Los versículos 19 y 20 nos dice de la siguiente manera, allí hay una pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro espíritu, nuestra mente, todo pertenece también a Dios. Primera de Timoteo 6:7, el apóstol Pablo dice que nada traemos a este mundo y de igual manera nada vamos a llevar. Y en Deuteronomio 8:18 nos dice que el Señor es el que nos da poder para hacer riquezas. Y cuando el rey Salomón hizo una oración especial, quiero leer de allí 3 versículos, acompáñenme por favor al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, los versículos 14 al 16. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Ese es el primer principio. Dios es el dueño de todas las cosas. Y ya bíblicamente lo hemos comprobado. Ahora, el segundo principio. Aunque Dios es el dueño de todas las cosas, Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros como sus mayordomos o como sus administradores. ¿Cómo podemos comprobar esto? Leamos
Génesis, allí en los primeros capítulos, del capítulo 1 vamos a leer el versículo 28. ¿Qué fue lo que hizo Dios después de la creación de Adán y Eva? Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego el versículo 15 de Génesis 2 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando Dios terminó su creación, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Colocó alguien, y cuando decimos alguien fue una pareja para que administrase lo que Dios había creado. Tú y yo somos esos administradores que Dios ha colocado frente a cada una de las cosas que Él ha creado. Pero entonces, si tú y yo somos administradores, si tú y yo somos mayordomos, ¿creen ustedes que un buen administrador debe tener algunas características que lo distingan? ¿Qué me puede decir la Biblia de eso? Vamos a mirar la primera de ellas. Hay 3 características de un buen administrador. Primera de Corintios, el capítulo 4, busquemos inicialmente. Primera de Corintios 4, y vamos a leer el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa es la primera característica de un buen administrador. Un buen administrador es fiel. Un buen administrador no le roba a su dueño. Ahora, la segunda característica podemos encontrarla en Mateo 25, versículo 27. Mateo 25, 27 nos dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Tomamos solamente esta pequeña parte de toda una parábola para resaltar la segunda característica de un buen administrador. Y es que un buen administrador, además de ser fiel, un buen administrador mejora y multiplica lo que pertenece a su dueño. Quizá usted es dueño de una empresa y tiene a su cargo algunas personas que le ayudan a administrar su empresa. ¿Estaría usted contento si ese administrador, en vez de mejorar y multiplicar, le está robando lo que es suyo? ¿Cómo se sentirá Dios cuando sus administradores, en vez de mejorar y multiplicar, lo único que hacen es tener allí todo quieto, o de pronto hasta esconderlo o enterrarlo? La segunda característica es muy importante: mejora y multiplica lo que pertenece a su dueño. Y la tercera característica la encontramos en Lucas 16, 2. Lucas capítulo 16 y versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Un buen administrador, queridos hermanos, es aquel que está listo para entregar cuentas en cualquier momento. Es decir, lleva bien las cuentas, las lleva con transparencia. Y en el momento en que el jefe le dice: necesito un favor, entrégame las cuentas de lo que has administrado hasta el momento, él sin ningún inconveniente no tiene que esconderse, sino que muestra cómo está llevando las cuentas, lo que es de su dueño. ¿A quién de nosotros como mayordomos no nos gustaría escuchar las palabras que están en Mateo 25, 23? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un mayordomo es fiel en las cosas más pequeñas, porque sabe que cuando es fiel en las cosas más pequeñas, su dueño entonces tendrá tanta confianza en él que le va a encargar entonces ¿qué? Una responsabilidad o una cantidad más grande para administrar. Ahora,
Repasando hasta este momento, nos damos cuenta en este segundo principio que aunque Dios es el dueño de todas las cosas, nos ha colocado para administrar lo que Él nos ha dado. ¿Y de qué manera? Nosotros lo podemos usar, lo podemos aprovechar de la mejor manera. Sin embargo, no debemos olvidar cada uno de estos principios y estas características. Si somos mayordomos de Dios, debemos ser fieles. Si somos mayordomos de Dios, debemos ¿qué? Multiplicar lo que Él nos ha dado. Y si somos mayordomos de Dios, debemos estar listos para entregar cuentas en cualquier momento de manera transparente. ¿Cuál es el tercer principio? Aunque Dios es dueño de todas las cosas y nos ha dado la habilidad de administrar todo lo que le pertenece, en realidad hay algo que Él se ha reservado para Él. ¿Me hago entender? Estamos resumiendo aquí, el tercer principio estamos recordando igual lo de los dos. Aunque Dios es dueño de todo, aunque Dios nos ha colocado como administradores, sin embargo el tercer principio es que Dios se ha reservado algo para Él. Es decir, es algo que nosotros no podemos administrar. ¿Y saben ustedes que este principio también está en la Biblia? ¿Lo quieren leer? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2, los versículos 16 y 17. Ya hemos leído en el versículo 15 y en Génesis 1:28 que Dios colocó a Adán y Eva como administradores, ¿verdad? Sin embargo, los versículos 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor, desde el comienzo, colocó este principio allí. Le dijo a sus hijos: aquí está todo lo que he creado, quiero que tú lo administres. Sin embargo, yo me quiero reservar este detalle. Y allí está inmerso ese principio. Le dijo a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, ellos podían administrar todo, podían disfrutar de todo el jardín, comer de todos los frutos que encontrasen. Sin embargo, había algo que Dios se había reservado. Ellos no tenían que administrarlo, así de sencillo. De nuestros recursos materiales, Dios ha dicho lo mismo. ¿Cuál es ese principio? La hermana Lina allí levantando su mano nos ha dicho: el diezmo, ¿sí? Y quizá en su mente, querido hermano o querido amigo que viene por primera vez, estará diciendo: pero ¿por qué tienen que hablar de dinero? ¿Por qué me tienen que hablar del diezmo? Es un principio que está allí en nuestra Biblia y para todos es siempre necesario e importante no solamente recordar. Quizá hoy alguien apenas esté escuchando y esté aprendiendo este tema tan interesante, tan importante para nuestra salvación. Dios se reservó justamente eso, el diezmo. ¿Qué me dice la Escritura acerca del diezmo? ¿Qué es el diezmo? Levítico 27:30. No podemos quizá leer todos los versículos porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero quiero resaltar lo que dice Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno no sabe qué es el diezmo, es muy sencillo. La misma palabra se lo está diciendo, es el 10. Es decir, yo tengo una cantidad y voy a diezmar el 10% de esa cantidad, lo que voy a sacar. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en su momento? Si tenían 10 ovejas, ¿qué sacaban? Una oveja para el diezmo, ¿sí? De igual manera, el Señor me ha dicho: yo quiero que tú administres. Y yo quiero colocar el ejemplo de la siguiente forma. ¿A quién de nosotros no le gustaría trabajar de esta manera? El dueño de la empresa, una multinacional muy bien capitalizada, me dice: necesito que tú me ayudes a administrar. Me he dado cuenta que eres un buen administrador
tienes la capacidad, es decir, que te va a entregar esta empresa, colóquele usted el valor que quiera en su mente, millones, miles de millones, colóquelo allí. Y es muy sencillo, todas las ganancias que recibas, yo te voy a pedir, nos dice el dueño de la empresa, que me des solamente un 10%, el 90% es tuyo. Resulta que de un día para otro yo no tengo ninguna empresa y alguien multimillonario me dice, esta empresa es tuya, administramela, todas las ganancias las puedes coger, pero pásame solamente el 10%, no necesito nada más. ¿A quién le gustaría trabajar de esa manera? Personalmente para mí es un buen negocio. Este mundo, Dios lo creó y lo administra de esa manera. Él nos ha dicho, aquí está todo, lo tienes tú, todo. Te pido solo un favor, de eso que estás administrando, apártame y devuélveme solamente un 10%, no necesito nada más. Pero saben, queridos, que a veces es triste cuando escuchamos, o de pronto hasta pasa por nuestra mente, pero es que el Señor, ¿por qué es tan egoísta? ¿Por qué es tan mezquino? ¿Por qué quiere eso si yo soy el que estoy trabajando? Yo soy el que estoy sudando, soy el que me estoy matando día tras día para tener lo poquito que tengo. Pero querido, ya hemos visto en los principios anteriores que nosotros no es nada, ni siquiera nuestro cuerpo. Por esa razón, cuando Él dice que administremos, lo pide de esa manera. Quizá en esta mañana alguien que ha tenido la oportunidad de estudiar la Biblia y puede estarse preguntando, pero ¿por qué están hablando ahorita del diezmo si el diezmo fue solo para los judíos? ¿Cómo podríamos contestar nosotros eso? Yo quiero darles dos referencias bíblicas. Génesis 14, los versículos 18 al 20. Génesis 14, los versículos 18 al 20, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y luego, allí más adelante, Génesis 28, el versículo 22, nos dice de la siguiente manera, repasando un poco el contexto de este versículo, Jacob, después de haber huido, se había acostado a dormir y había tenido un sueño, ¿sí? Luego el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Querido hermano o amigo, si hasta el momento en su mente estaba el concepto de que el diezmo fue dado para los judíos, yo quiero decirte que acabamos de leer dos referencias bíblicas donde el pueblo judío no existía todavía. Es decir, el principio del diezmo está desde el mismo momento de la creación. ¿Y para qué usa Dios el diezmo? ¿Para qué se usa Dios el diezmo? Si Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol, eso me lo reservo, es mío, yo lo voy a administrar, y si de igual manera Dios nos dice el diezmo es mío, igual se le tiene que dar un uso, ¿verdad? ¿Qué me dice la Biblia en qué se utilizaba el diezmo? Números 18, versículos 20 y 21. Libro de Números, capítulo 18, los versículos 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mirando también el contexto bíblico de los versículos que acabamos de leer, cuando la tierra fue repartida a cada una de las tribus, hubo una tribu que no recibió heredad,
Hubo una tribu que no tenía un lugar para vivir y un lugar y unas, llamemos, posesiones con las cuales trabajar. ¿Cuál tribu era esa? La tribu de Leví, ¿sí? Sin embargo, Dios dijo a los levitas, dice, yo he dado a ellos los diezmos en Israel por heredad. Entonces ya entendemos en qué utilizó y en qué utiliza Dios el diezmo. Ahora, coloquemos todo este concepto a nuestro momento actual. Y pregunto, ¿en qué utiliza Dios el diezmo? Para que los ministros y nuestros pastores puedan tener ese sustento. Es decir, los levitas no tenían que trabajar como lo hacían los de las otras tribus, sino que ellos se encargaban, ¿qué? De mantener ese nivel espiritual de cada una de las tribus, de socorrer a cada uno de los necesitados. Es por esa razón que el pastor de nuestra iglesia y los demás pastores a nivel mundial no tienen que realizar un trabajo quizá como el que realizamos nosotros, pero por esa razón su tiempo lo pueden dedicar para guiar espiritualmente a nuestra iglesia, para visitar a los enfermos y los necesitados de la iglesia y demás actividades que se desarrollan diaria y semanalmente. ¿Me hago entender? Ahora yo pregunto, porque quizá el concepto no es claro para algunos. El pastor David Bedoya, nuestro pastor de la iglesia, se sostiene con los diezmos que da la iglesia central. ¿Por qué hago la pregunta? Lo digo porque quizá el concepto no es claro para todos, ¿sí? Y déjenme contarles, queridos, que nuestra iglesia, cuando digo iglesia, me refiero a Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel mundial, es una de las empresas mejor organizadas. ¿Por qué razón? ¿Sabían ustedes que los levitas del diezmo, lo que ellos recibían, asimismo ellos tenían que entregar un diezmo? ¿Y para qué se utilizaba? Coloquémoslo en el concepto actual. ¿Sabían ustedes que nuestros pastores también diezman? Es decir, los diezmos que nuestra iglesia recibe, unido a los demás, ¿a dónde se envían? A nuestra asociación. Ellos reciben esto y ¿qué es lo primero que hacen? Diezmar. Y así hasta el nivel de división y el nivel de asociación general. Y de esta manera se puede sostener todo. Ahora, ¿cuál es el cuarto principio? Si nosotros respetamos la porción que Dios se ha reservado, ¿cuál va a ser el resultado? Bendición. Ese es el cuarto principio. Si nosotros respetamos la porción que Dios se ha reservado, el resultado será bendición. Sin embargo, si nosotros irrespetamos lo que pertenece a Dios, si irrespetamos esa porción, ¿cuál será el resultado? Tristemente, maldición. Dios, leímos en Génesis 1:28, que Él bendijo todo lo que creó y lo puso para que fuese administrado. Sin embargo, ¿saben ustedes cuál fue el error y cuál fue el pecado de Adán y Eva que está allí en Génesis 3? Mirándolo en el concepto que estamos manejando en este momento, ellos lo que hicieron fue irrespetar la porción que Dios dijo, reservo esto para mí. Ese fue el pecado. ¿Sí notan? Ellos quebrantaron ese principio que Dios había colocado allí. ¿Me hago entender? Cuando ese principio fue quebrantado, entonces, ¿qué sucedió? Como resultado del pecado, vino la maldición. Y hay algo que hay que tener claro. Dios no nos está diciendo, te voy a maldecir si tú no me obedeces. Lo que pasa es que nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero administrar este poquito también. Entonces soy yo el que decido para mi vida una bendición o una maldición. ¿Cómo puedo comprobar esto? Vamos rápidamente a Génesis 3:17.
Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y allí el siguiente capítulo, el versículo 11 de Génesis 4 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El Señor no puede decir que no hay maldición si hay desobediencia. Siempre hay una consecuencia. Si yo estoy obedeciendo, hay bendición. Pero si quizá estoy haciendo lo contrario, pues también hay una recompensa para ello. No es que Dios me esté diciendo, si tú no me devuelves, yo te maldigo. No. Lo que sucede es que cuando usamos la porción que no es de nosotros, la Escritura dice claramente en Malaquías, hay maldición. Y ahora, ¿cuál es el último principio? Es muy sencillo. Dios ama al dador alegre. Lo podemos leer en 2 de Corintios, el capítulo 9 y el versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 9 y el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué dice allí? Al dador alegre. Antes de salir aquí a la plataforma esta mañana, le hacía una pregunta a dos de mis hermanos. Y quiero compartirla aquí públicamente. Dar el diezmo o devolver el diezmo es ser generoso, porque son conceptos que en nuestra mente deben quedar claros. Cuando yo estoy devolviendo el diezmo solamente estoy mostrando obediencia, ¿sí? Ahora, entonces, ¿dónde está la generosidad? La Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Y ahora, podríamos preguntar esta mañana, bueno, ¿y la ofrenda? ¿Qué cantidad? La Escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Sin embargo, hay algo que cabe resaltar. Yo quiero leerlo en Éxodo 25 y el versículo 2. Éxodo, capítulo 25 y versículo 2. Cuando el pueblo estaba ya allí en el desierto y se pidió una ofrenda para construir el tabernáculo, para construir el santuario, la Escritura dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y allí más adelante el capítulo 35 de Éxodo y el versículo 29 nos dice de la siguiente manera, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda ¿qué? Voluntaria para Dios. Hay un párrafo en el comentario bíblico adventista de Éxodo 25:2 que dice de la siguiente manera, literalmente dice, Dios deseaba recibir solo aquellas dádivas que procedieran del corazón, no meramente las que provinieran de la mano o del bolsillo, solo aceptaría las que fuesen dadas libre y voluntariamente. Solamente aquel que da de corazón tendrá el nombre inscrito en el registro de Dios, porque es el único que da con el espíritu de la iglesia de Macedonia. Ya hace referencia a otros textos del Nuevo Testamento. Y quiero compartir también unos 3 párrafos del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La página 20 dice de la siguiente manera,
Ciertamente la bondad y la misericordia nos asisten a cada paso. Solamente cuando deseemos que el Padre Infinito cese de proporcionarnos sus dones, podremos exclamar con paciencia: ¿tendremos que dar siempre? No solo deberíamos devolver siempre nuestros diezmos a Dios, que Él reclama como suyos, sino además llevar un tributo a su tesorería como una ofrenda de gratitud. Llevemos a nuestro Creador rebosantes de gozo las primicias de su munificencia, nuestras posesiones más escogidas y nuestro servicio mejor y más piadoso. Luego allí más adelante en la página 46 dice de la siguiente manera: todo creyente debe ser sincero en su unión con la iglesia. La prosperidad de ella debe ser su primer interés, y a menos que sienta la obligación sagrada de lograr que su relación con la iglesia sea un beneficio para ella con preferencia a sí mismo, la iglesia lo pasará mucho mejor sin él. Luego más adelante dice: los que se regocijan en la preciosa luz de la verdad deben sentir un ardiente deseo de que se la difunda por doquiera. Hay algunos pocos fieles portaestandartes que nunca rehuyen el deber o las responsabilidades. Sus corazones y bolsillos están siempre abiertos a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. A la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si temiesen perder la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Hay otros que harán lo menos que puedan, atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la causa de Dios. Si hacen una promesa a Dios, dice que luego se arrepienten y luego evitan su pago mientras pueden. La siguiente parte de nuestro tema quiero resaltar solamente 5 frases importantes, diría yo, en cuanto a la importancia del dinero para nosotros como creyentes. La primera de ellas, no voy a leer los textos, el que esté tomando nota allí puede tomarlos para que luego los pueda leer. Marcos 12, 41 del 44, en la ofrenda de la viuda: entregar a lo que a Dios le pertenece es sencillamente un acto de adoración. Si leemos 2 Corintios 8 del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta de que el Señor no está interesado en nuestro dinero. La tercera frase que quiero resaltar, tomando nota de Hechos 20:35, es que el Señor desea bendecirnos a nosotros para poder bendecir también a otros. La cuarta frase que quiero resaltar, haciendo referencia a Génesis 4, los versículos 3 y 4, es que Dios quiere que entendamos que para Él cada moneda, cada billete, en realidad es nuestra propia vida que le estamos entregando. ¿Por qué razón? ¿Cuánto te desgastaste esta semana en tu trabajo? Este mes en tu trabajo, ¿cuánto te desgastaste? Haz de cuenta que cada gota de sudor es la vida que tú estás entregando allí. ¿Para qué? Porque el Señor quiere que entiendas que para Él cada moneda ganada en realidad es nuestra propia vida que le estamos entregando. Y la última frase que quiero resaltar, haciendo referencia a Juan 3:16, es que nuestra entrega total está basada en la fe y en comprender el sacrificio del Señor por mí. Él hizo el mayor sacrificio, la mayor entrega. Él hizo una entrega total. ¿Cuál fue? Su vida. Y por esa razón, al entender, si yo hago una entrega total de mi vida, sabiendo de que Dios es el dueño de todo, entonces ¿qué voy a entender? Voy a, diría yo, a desprenderme de lo que en realidad no es mío. Porque a veces de manera egoísta decimos: pude comprar mi carro, pude comprar mi casa, pero pocas veces quizás decimos o escuchamos: el Señor me ha dado este carro para administrar, el Señor me ha dado esta empresa para administrar. Es solamente, diría yo, cuestión de el mismo concepto que hemos escuchado y manejado, que quizás hasta ahora estamos aprendiendo, saberlo aplicar y saberlo compartir.
Y en esa manera yo quiero terminar. No lo puedo hacer de otra manera. No lo hago con el ánimo de quizá contar y que ustedes lo conozcan, pero es la única manera que yo veo que puedo hacerlo. Lo dije al comienzo respecto de los niños. Tuve el privilegio, diría yo, de nacer en una cuna adventista, y mi padre, aparte de enseñarnos a trabajar, siempre escuché de él el diezmo y la ofrenda. La ofrenda puede ser otro 10%. Así es que recuerdo que el primer dinero que uno recibía fuesen 100 pesos, fuesen 1000 pesos, qué sé yo, ya prácticamente ni lo recuerdo, pero siempre había ese concepto en nuestra mente. 1000 pesos, bueno, son 100 pesos que yo escribo aquí en mi sobre, donde dice diezmo, 100 pesos que escribo allí, donde dice, en ese momento los sobres decían presupuesto combinado. O la ofrenda global es lo mismo, ¿sí? Y se había manejado ese concepto. Sin embargo, llegó un momento en mi vida donde, qué sé yo, por situación económica además, de un momento a otro ese pacto de ofrenda comenzó a cambiar o a bajar, y en un momento estaba en un 5%. Es decir, el diezmo, sabemos, eso es algo pues que no cambia, y cuando digo ofrenda, bueno, un 5%. Sin embargo, con el correr de los meses y años allí en esta situación, yo recordaba lo que había podido vivir de niño, y dije, Señor, pero ¿por qué estamos en esa situación? ¿Por qué no volver allá? Sabiendo que entre más recibimos, más podemos dar. Así es que dijimos, bueno, vamos paso por paso. Vamos a aumentar al 8%. Y estando en ese plan de pacto con el Señor, diría yo, tuve el siguiente privilegio y la fortuna de casarme con alguien que desde su niñez también había manejado un concepto similar. Así es que al hacer una sola bolsa como hogar y tomar una decisión, dijimos, no, hay que darle al Señor, quizás si es necesario hasta que nos duela. Bueno, volvamos a ese 10%, ¿sí? Aunque ese 10% no nos duele. Y ese 10% a un dador, cuando es un dador alegre, nunca va a doler. ¿Cuándo duele? Cuando damos generosamente. Y hace un momento cuando hablábamos con alguien de dar generosamente no es dar ese pacto que yo tengo. Dar generosamente es dar más de eso. Así es que también desde hace varios años, algún momento dije, pensando, no recuerdo si fue en el momento que encontré alguna moneda, algún billete en el suelo, o lo pensé por si sucedía. Yo dije, lo que me encuentre yo en la calle, voy a darle la mitad al Señor. La mitad. O sea, el 50%. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿y cuánto se ha encontrado? ¿Sí? Pues a veces uno se encuentra un billete, una monedita de 100, un billete de 1000, pero recuerdo mucho una vez, creo que ha sido lo máximo que he encontrado así botado en la calle, que vi un billete de 10,000, y me alegré mucho cuando el primer pensamiento que llegó a mi mente al recogerlo fue, Señor, 5,000 pesos para ti. ¿Por qué digo esto? No, como lo dije hace un momento, no lo digo con el ánimo de que ustedes lo conozcan, no, olvídense de la persona, olvídense del hogar o las personas. Pensemos más bien en nuestro pacto personal. ¿Cómo está mi pacto con el Señor? Los que han tenido la oportunidad de ver allí afuera la cartelera, el día de hoy y durante los meses de julio y agosto, en nuestras iglesias se estarán promoviendo o recibiendo una ofrenda de gratitud que se hace anualmente en nuestra iglesia. Aquí yo les comparto un blanco que nosotros tenemos como iglesia local, son solamente 2,239,000 pesos. Y usted preguntará, ¿y todo ese dinero qué lo hacen? Es muy sencillo, un 25% lo utilizamos localmente, un 75% se va para que el evangelio siga siendo predicado. Y entonces podemos decir, ¿cuánto podemos dar nosotros? Y yo en ese momento no quiero lanzar solamente este desafío de una ofrenda de gratitud.
Al finalizar el culto, cuando ya salgamos, los hermanos diáconos tendrán allí de estos sobres para el hermano que quiera llevar un sobre y poderlo traer durante estos 2 meses. Eso es una ofrenda de gratitud que se promueve, como lo dije, solamente una vez al año. Pero el desafío que yo quiero lanzar en este momento, podríamos decir que tiene varios puntos. ¿Por qué? El primer punto es el siguiente: si tú, querido hermano, llevas toda tu vida de bautizado, donde solamente tu esfuerzo ha sido la obediencia, pero ahora falta la generosidad, ese es el primer desafío que yo quiero lanzarte. Si hasta el momento en mi sobre solamente estoy escribiendo donde dice diezmo, pero la ofrenda no, es que la ofrenda ni siquiera sé qué hacen con ella. Ese es el primer desafío que yo quiero lanzarte. Empieza con un 1%, con un 2%, con lo que, como dice la Escritura, tú propongas en tu corazón. Ahora, el segundo desafío: si hasta ahora tú miras si tu porcentaje de ofrenda es un 1, un 2 o un 3%, y de pronto en esta mañana me están desafiando hasta dar hasta la mitad de lo que yo me gano, y tú crees que puedes vivir con eso, ese es el siguiente desafío que yo quiero lanzar. Y en ese momento yo no voy a pedir ni siquiera que levante la mano, yo no voy a pedir ni siquiera que te pongas en pie. Yo lo único que quiero hacer en este momento es que el desafío y la decisión que tú tomes en esta mañana sea porque quieres empezar a ofrendar o porque quieres motivarte para ofrendar todavía más hasta el punto de ser generosos, hasta el punto de dar en algún momento hasta que nos duela. En el momento de la oración, yo dejaré para que tú de manera personal converses con nuestro Dios y hagas ese pacto con el Señor. ¿Les parece? Si nos arrodillamos para poder conversar con nuestro Dios. Bien, vamos a arrodillarnos y como nos lo pide el hermano, le dimos la cita pero no la leímos. Malaquías 3, los versículos 9 y 10. No la leímos porque como es conocida por nosotros casi de memoria, pero es muy claro allí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado si dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras, toda la nación, me habéis robado. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a recibir bendición para gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Misericordioso y amante Padre que estás en el cielo, estamos de rodillas ante ti porque queremos seguir adorándote, Padre querido. Estamos de rodillas ante ti porque reconocemos que tú eres el creador y el dueño de todo. Y nos postramos ante ti porque reconocemos que como humanos nos equivocamos y pecamos, Señor. Y quizá algunas o muchas veces, sin tener claro el concepto en nuestra mente, quizá hemos tomado del fruto del árbol que tú te reservaste. Padre Celestial, queremos rogarte en este momento que nos perdones y que nos ayudes a entender que tú tienes bendiciones para nosotros y que podemos ser obedientes y podemos ser generosos y de esa manera podremos recibir cada vez más bendición. Hay un desafío en esta mañana que cada uno de tus hijos de manera personal queremos conversar contigo y hacernos un pacto en esta mañana, Señor. Escucha cada una de nuestras peticiones. Padre Celestial, tú has escuchado a cada uno de nosotros como hijos, Señor. Quizás si hasta este momento no se ha tenido la oportunidad y el privilegio de entregar una ofrenda, quiero rogarte, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda hacer con cada uno de los hermanos que en este momento ha hecho ese pacto contigo, Señor. Y si quizás hasta este momento hemos tenido un pacto personal y queremos
con tu ayuda mejorarlo y con tu ayuda dar más para que tu iglesia pueda avanzar en cada uno de sus objetivos. Quiero rogarte para que tu Santo Espíritu también nos pueda fortalecer, nos pueda guiar, Señor, especialmente en los momentos de dificultad económica, cuando se pone a prueba quizá el decidir si ese dinero que recibimos de verdad hemos de traerlo o no a tu iglesia. Ayúdanos especialmente en esos momentos de dificultad para entender que primero debemos devolver lo que a ti te pertenece, Señor, y de esa manera nosotros podemos avanzar confiados, tomados de tu mano, Señor. Levántanos con tu bendición en esta mañana, porque queremos seguir alabando tu nombre y queremos seguir reposando en tu día santo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Para finalizar, hermanos, busquemos en nuestros signarios el himno 259. Coloquémonos de pie, hermanos, por favor, para cantar el himno número 259 en los himnarios nuevos, 267 en los antiguos. Santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo, descienda el fuego santo, sobre ellos celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca, Señor. Queremos reposar en tu día santo en las horas que quedan, pero solamente tomados de tu mano. Ayúdanos para hacer siempre lo correcto. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Pueden sentarse y permitir que nuestros hermanos diáconos puedan dirigir la salida.